Bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión estamos, y como ya es costumbre, con Rodolfo Reina de Observatorio Legal, con quien vamos a analizar dos proyectos de ley referidos a un mismo tema, a la famosa derrama magisterial, una institución que maneja 3.000 millones de soles al año. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, muy bien. Primero voy a explicar someramente el contexto, ¿no? En julio, el gobierno promulgó un decreto supremo que modifica el estatuto de la derrama magisterial, que fue rescatada de la quiebra principalmente por el más grande sindicato de maestros, el SUTEP. Eso fue en la década de los 80. Con la modificación hecha por el gobierno actual, se permitirá que entren a su administración otros sindicatos como el FENATEP, que ha sido fundado por el propio presidente Castillo en el año 2017. Fuerza Popular ha presentado un proyecto de ley que propone que se derogue el decreto supremo en cuestión, o sea, que simplemente no surta ningún efecto legal, desaparecerlo. El argumento central de este proyecto de ley es que la derrama es una entidad de derecho privado y su estatuto no puede ser modificado por el gobierno. El presidente Castillo ha declarado que el objetivo de la norma es democratizar la derrama magisterial. Y el otro proyecto de ley que vamos a analizar es totalmente opuesto al de Fuerza Popular, que ha sido presentado por los aliados del presidente Pedro Castillo en el Congreso, el bloque magisterial. Y lo que plantea es que el decreto supremo tenga rango de ley. O sea, por un lado, el bloque magisterial plantea que el decreto del gobierno que modifica el estatuto de la derrama tenga fuerza de ley, o sea, fortalecerlo. Y por el otro, la bancada de Fuerza Popular plantea que se derogue porque es inconstitucional, o sea, que desaparezca. Dos posiciones totalmente opuestas que están en el Congreso en este momento. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, por favor? Bueno, como tú has señalado, en realidad este decreto supremo y los proyectos de ley que están en el debate en el Parlamento, sin duda reflejan el conflicto que existe hace muchos años en el magisterio nacional o en los profesores a nivel nacional, que es la división que existe entre dos sectores, ¿no? Unos vinculados al SUTET, que es mayoritario en el sector de profesores del sector de educación, en la educación pública, y otro de sectores más radicalizados que se hicieron visibles durante el gobierno de Alejandro Toledo, y donde tienen como uno de sus principales temas de agenda el tema de la derrama magisterial. O sea, estos proyectos de ley reflejan un poco la conflictividad que existe al interior del sector de profesores en el sector público. Entonces, por un lado, eso. Segundo, hay que mencionar que la derrama magisterial es efectivamente una persona jurídica de derecho privado. Y por tanto, como persona jurídica de derecho privado, debería gozar de toda autonomía para el manejo administrativo y financiero de la entidad, como toda persona jurídica de derecho privado, obviamente con las regulaciones que son propias para la actividad económica o la actividad de previsión social que puedan realizar, en este caso la rama magisterial. Pero hay que tener en cuenta la particularidad que tiene esta derrama magisterial que fue creada en 1965 por un decreto supremo y su norma principal luego en el año 88, como bien has referido tú, durante el primer gobierno de Alan García, se creó el estatuto de la derrama magisterial. Vale decir, la creación de esta persona jurídica de derecho privado tiene una particularidad, tiene un rasgo especial que fue creada por un decreto supremo. Y en consecuencia, el mismo decreto supremo, el mismo estatuto de la derrama magisterial prevé que sus modificaciones son aprobadas por decreto supremo. Sin embargo, hay que interpretar esto de manera integral. En efecto, el mismo Tribunal Constitucional en el año 2005, a raíz de una propuesta del Ministerio de Educación de modificar la derrama, prepublicó una propuesta de modificación. Y en esa ocasión se acudió hasta el Tribunal Constitucional para cuestionar esta propuesta de modificación, alegando lo que está alegando hoy la actual administración de la derrama, que se está afectando la autonomía de una persona jurídica de derecho privado. En esa ocasión,
el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda fundamentalmente porque era una prepublicación de una modificatoria reglamentaria. O sea, vale decir, no era una amenaza inminente. No podría afectarse un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque era una prepublicación que tenía por propósito recoger opiniones de las agentes, de las personas o agentes interesados. Vale decir, no constituye una amenaza. Sin embargo, en una de sus consideraciones dijo algo interesante y que ahora está viniendo siendo utilizado por el gobierno y los parlamentarios afines en el gobierno, en el Congreso. Dijo en esa ocasión que estaba facultada el Ministerio de Educación a hacer modificaciones del estatuto de la rama magisterial vía decreto supremo. Esto ha sido interpretado por el gobierno como que está facultado a realizar modificaciones unilaterales del estatuto de la rama magisterial. Sin embargo, creo que hay que también ponderar y analizar adecuadamente estas consideraciones del tribunal. En primer lugar, tomar en cuenta, como dije inicialmente, que estamos ante una persona jurídica de derecho privado. Y segundo, cuando el estatuto de la rama magisterial y la sentencia del Tribunal Constitucional dicen que el Ministerio de Educación está habilitado para, por decreto supremo, modificar el estatuto de la rama magisterial, se refiere a la forma como se aprueba estas modificaciones. Sin embargo, hay una etapa de procedimiento. Entonces yo creo que una interpretación más acorde sería que estas modificaciones salgan por iniciativa de sus interesados, que son sus asociados. Sin embargo, esas propuestas de modificación tienen que ser formalizadas a través de un decreto supremo. Entonces, hay que distinguir lo que ha dicho el tribunal y lo que lo dice el estatuto es que se debe modificar por el decreto supremo. Sin embargo, dada la naturaleza particular de la rama, hay que interpretarlo desde un punto de vista más integral en el sentido de que las propuestas de modificación tienen que salir de sus propios interesados y se formalizan a través de un decreto supremo. Yo creo que eso es lo que está en el fondo en debate en este tema. Sin perjuicio de este análisis, yo creo que acá hay un tema de fondo que también debemos analizar. Es que nadie puede negar, como tú bien has dicho, estamos ante una institución que administra fondos previsionales de casi 3.000 millones de soles, que pertenecen a 280.000 asociados. En consecuencia, estamos ante una institución privada que tiene un origen particular que se da a partir de un decreto supremo y que tiene una tal relevancia que debe ser administrado de la mejor manera y no estar sujeto a este tipo de conflictos internos de gremios dentro de un sector de trabajadores de la educación que son los profesores. Entonces yo creo que ante esa situación debemos plantearnos varias interrogantes que debemos resolver. En primer lugar, la composición del órgano de gobierno y vigilancia que tiene el estatuto de la rama magisterial, donde hay una mayoría de representantes del SUTEP de un sindicato, ¿es lo correcto? ¿Es lo más conveniente? ¿O si es que en lugar de un gobierno y consejos de vigilancia, órganos de fiscalización, donde hay una preeminencia de un gremio, de representantes de un gremio sindical, es lo más conveniente o no? ¿O por las características de esta entidad que administra más de 2.500 millones de soles, se justificaría que la administración sea más técnica y no necesariamente por la condición de representante de un sindicato? Por un lado. En segundo lugar, creo yo que también debemos apuntar a no dejar en el statu quo actual. Hay que apuntar a ir a plantear nuevos mecanismos
que mejoren la administración y el manejo financiero de la entidad. Y para eso, si de repente pasa por una reforma de la estructura orgánica de esta entidad privada. Sin embargo, como acabo de decirles, yo creo que esto no se resuelve con posturas maximalistas del SUTEP ni posturas maximalistas del gobierno. Yo creo que una entidad de esta envergadura, que cumple fundamentalmente una función de previsión social para el Magisterio Nacional, tiene que sus modificaciones plantearse de manera técnica, de manera eficiente y sobre todo en un contexto de un diálogo. Yo creo que ninguna mejora a la organización de la derrama magisterial pasa por una imposición, ni del gobierno ni del sindicato, ¿no es cierto? Yo creo que pasa por un diálogo, por un análisis técnico de qué se necesita modernizar en la estructura orgánica de la derrama magisterial para que sea más eficiente y está al servicio de los 280.000 asociados que actualmente tiene. Entonces, yo creo que aquí no vale politizar el manejo de la administración, ni parte del SUTEP, ni de parte del gobierno, porque también no hay que negar que el SUTEP, que es un gremio sindical importante y mayoritario del magisterio, siempre ha estado vinculado a un partido político. No hay que ser ingenuos. Y que siempre ese manejo que han tenido de la rama magisterial les ha permitido sobrevivir a ese partido político de izquierda y tener presencia en el ámbito político de ese sector político de izquierda. Entonces yo creo que no debemos, ya es momento en que debemos reflexionar y que de manera técnica hagamos las modificaciones que sean necesarias para evitar la politización que se ha dado en los dos sentidos. Por un lado, el SUTEP, que denuncia que hay un intento de politizar, de capturar, de secuestrar a la derrama magisterial por parte del gobierno vinculado a sectores magisteriales de izquierda radical o de izquierda afín al presidente Pedro Castillo, pero por otro lado no podemos cerrar los ojos en decir que no ha habido un manejo político también de la derrama magisterial a través de los representantes del SUTEP, tanto en el gobierno como en el órgano de vigilancia, porque el SUTEP todos sabemos que ha estado vinculado a un partido político de la izquierda y ha sido el soporte para pues, que ese partido político tenga vigencia política, al menos en el ámbito donde se ha desarrollado. Entonces creo yo que esa es la solución, buscar mejorar la gestión administrativa y financiera, pero sin caer en extremismos ni en politizaciones de ambos lugares. Hay que dar una respuesta técnica a esta administración de la derrama. Sí, como bien señalas tú, digamos, el problema tiene dos factores muy, muy importantes, ¿no? El tema económico, por la cantidad, digamos, brutal de recursos que maneja. La derrama magisterial además tiene hoteles, tiene un montón de negocios y digamos que le ha ido bien y hay un montón de dinero. Y por el otro lado está el tema político, como bien señalas, ¿no? Que, digamos, esto es una consecuencia de las fricciones dentro del magisterio, entre los sindicatos, ¿no? Y este sindicato nuevo, que justamente ha sido fundado por el presidente Castillo, y es el gobierno el que promueve esta norma, el que saca este decreto, entonces pareciera que es para beneficiar a su propio sindicato, ¿no? Además es apoyado por el bloque magisterial que está en el mismo sentido y refleja la guerra que hay entre Patria Roja, que es el partido que mencionabas, y las otras facciones dentro del magisterio, ¿no? Y como también dices tú, sería importante que si se van a hacer mejoras, porque todo es mejorable y perfectible, no se hagan o se pretendan hacer unilateralmente, ¿no? El gobierno tampoco puede imponer una solución a su medida o a la medida de quienes ellos consideran que son quienes deben participar en este tema, ¿no? Sí, y algo muy importante, ¿no? A lo largo del desarrollo de la derrama se han ido perfeccionando, creo yo, muchos mecanismos de control
Hoy la SBS la supervisa y controla en el aspecto del manejo de estos fondos previsionales que son de los 280.000 maestros. Y además también inclusive tiene un régimen para reestructurar, repotenciar, para liquidar las derramas magisteriales, donde la superintendencia de banca y seguros tiene un rol muy importante, porque es un rol de supervisión, de monitoreo respecto a la solvencia económica y la sostenibilidad financiera de estas entidades como la derrama, que no solamente existe para los profesores, sino que es la más importante, pero existen otras. Entonces, el rol que ha jugado también la incorporación dentro del ámbito de supervisión y control de la SBS respecto a la derrama ha sido positiva, porque ha permitido que se maneje de manera más eficiente y más correcta los recursos financieros de todos los profesores. Más bien lo que debemos buscar es una mayor participación de la SBS en otros ámbitos de repente que pueda mejorar o contribuir al mejor funcionamiento de las derramas. Entonces, como tú bien has dicho, nosotros no podemos caer en estos maximalismos de responder a uno u otro sector del magisterio agremiado en dos sindicatos, como tú mencionas. Lo que yo creo que debe primar es el bien de todos los profesores, y para lo cual es necesario que se dé reformas dentro de una mesa de diálogo amplia y que se respete, como bien se ha dicho, esa naturaleza especial de la derrama, que es una entidad privada, pero no, que no nace como han nacido otras entidades privadas por el acuerdo de voluntades de particulares. Nació por un decreto supremo y por tanto tiene una particularidad, que sus estatutos se formalizan a través de un decreto supremo. Pero eso no significa que se pueda prescindir de la voluntad de los asociados, ¿no es cierto? Que deben participar en el proceso de gestación de esas modificaciones. Y eso solamente es con diálogo, no es con imposición y no es con actos unilaterales. Bueno, vamos a ver si se llega a un diálogo, porque vemos de un lado un proyecto de ley que pretende derogar la norma de plano y otro que pretende hacer la ley, o sea, que ya tenga toda la fuerza legal posible, y parece que no hay términos medios, no hay un punto medio en el que se planteen sentarse en la mesa. El SUTEP ya anunció movilizaciones incluso. Bueno, yo creo que cuando hay posiciones irreconciliables, que no es lo ideal, porque en una gestión transparente y democrático el diálogo nunca se debe acabar, nunca debe cerrar las puertas al diálogo, y lo único que queda es que la justicia constitucional decida, porque ya Eso va a también acabar. imagino que la administración de la derrama acudirá a la justicia constitucional, como ha ocurrido antes, a efectos de que determine la constitucionalidad o no de un decreto supremo de esta naturaleza, teniendo en cuenta ese precedente de la sentencia del Tribunal del 2005, que seguramente estará tomado en cuenta para efectos de determinar, determinar la validez o no de ese decreto. Pero como nosotros hemos sostenido, lamentablemente también el tribunal, que es producto de su sistema de elección, que en realidad responde a cuotas parlamentarias o cuotas de grupos parlamentarios, las composiciones hacen variar muchas veces las posiciones, cuando debería, independientemente de sus miembros, Mantener una línea. mantener una línea uniforme. Lamentablemente, este sistema de elección, que creo que debería ser cambiado de los magistrados del tribunal, se politiza en función a las cuotas de los grupos parlamentarios, y los criterios suelen cambiar en función a esa composición, ¿no? Bueno, probablemente gane quien gane en la guerra por la derrama, el tema va a terminar en el Tribunal Constitucional, como están terminando la gran mayoría de temas que vemos en este bloque, ¿no? Que ya el Tribunal Constitucional se ha convertido en una suerte de Senado, donde terminan todas las leyes y pasan ahí como si fuera el último filtro, ¿no? Sí, pues yo creo que lamentablemente en la práctica el tribunal se ha convertido como un senado, ¿no? Que al último se convierte en una instancia de revisión permanente de las leyes, y prácticamente muchas han sido declaradas inconstitucionales justamente por una ausencia de un espacio de reflexión como era el Senado, ¿no? Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Vamos a ver qué sucede con estos dos proyectos totalmente contrapuestos. Vamos a ver
qué sucede en el Congreso, en esos debates. Muchas gracias por tu participación y gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta luego.